nuestros suscriptores, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Diálogo con Profesionales. El día de hoy nos acompaña un invitado especial que nos va a compartir un tema muy interesante y que le va a importar mucho tanto a docentes como a estudiantes. Sin más que decir, damos un espacio para que se pueda presentar. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu invitación. Yo me llamo Miguel Ángel Herrera. Actualmente me desempeño como gerente de formación en la Fundación Enseña Ecuador y llevo en el sector educativo más de 6 años involucrado. Empecé pues siendo docente de ciencias naturales, química, física y biología, e inglés también. Luego fui coordinador pedagógico en la Fundación Enseña Ecuador y lideré el proyecto Efecto Zamora en la Amazonía sur del país. Y actualmente pues lidero el programa de desarrollo de liderazgo de la Fundación Enseña Ecuador. Así que para mí es un gran gusto poder compartir con todos ustedes. Muy bien, Miguel. La verdad, estamos muy agradecidos contigo por aceptar nuestra invitación de compartir con nosotros mucha de la experiencia que has adquirido a lo largo de toda esta carrera. Eres una persona joven y que le ha dedicado pues todo este tiempo a la educación. Una educación que cada día va presentando nuevas interrogantes, va presentando nuevas necesidades. Y dentro de esas necesidades ha surgido un tema pues que en diálogo lo pudimos tratar contigo y que nos pareció interesante el poder traerlo a este segmento. Y es el tema de liderazgo. Yo creo que un tema necesario, importante, pero que no se le da la prioridad que merece dentro de las instituciones. Y si se habla del tema, yo creo que en muchas ocasiones no se lo trata con esa profundidad que debería tratarse. Entonces nos gustaría que tú el día de hoy nos puedas compartir a todas las personas que van a ver este video, pues, qué es en sí el liderazgo, cómo se relaciona con el docente, lo importante que es que se deba desarrollar dentro de las instituciones. Nos gustaría que nos puedas compartir desde tu experiencia todo esto en torno a este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, creo que el término de liderazgo es bastante conocido ampliamente y sin duda es una cosa fundamental para el cambio sistémico, ¿no? Lo importante del liderazgo es, bueno, como concepto podríamos decir que es esa capacidad para influir o liderar o inspirar a otras personas. Sin embargo, va mucho más allá, ¿no? Muchas de las grandes tragedias que han sucedido en el mundo se han dado a liderazgos tal vez negativos, pero también muchas de las transformaciones positivas. Y recordemos que cuando estamos con estudiantes, no estamos simplemente con un grupo de 30, 40 personas en proceso de desarrollo. También estamos con personas que traen consigo un bagaje importante de contextos, ¿no? Y de contextos muy diversos. Muchos de ellos, luego de salir del colegio, tendrán oportunidades distintas a las que probablemente un estudiante con ciertos niveles de privilegio podría acceder. Entonces, de alguna manera nosotros nos encontramos con una variedad de mundos en nuestro salón de clases, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, principalmente tenemos que entender que todas las personas que existen en el planeta tienen un potencial de poder tener un efecto en los demás, sea positivo, sea negativo, en mayor o menor medida que otros, pero siempre hay esa influencia sobre los demás, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros como docentes, debemos entender también que eh, el liderazgo no es una única habilidad, ¿no? Este liderazgo constituye un conjunto de diversas habilidades y de diversas también creencias o mentalidades que traemos y también de comportamientos que se ven reflejados en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué esto se hace importante para nuestra realidad? Porque como docentes estamos al frente de estudiantes, sí, por supuesto, pero también estamos al frente de sus padres de familia, de las personas que los representan, de sus familias, de los miembros de la comunidad cercana a la escuela, de mis compañeros docentes. Entonces, de alguna manera u otra, el rol del docente es uno de los roles que más interactúa con otras personas y tiene esa influencia, ¿no? Incluso en zonas rurales, a veces a la persona a la que recurren es al docente de la comunidad. Entonces eso toma una importancia bastante notoria, sobre todo en contextos de este tipo. Y, entonces por eso es muy importante pensar en liderazgo, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo, es bonito pensarlo en 3 niveles. Cuando hablamos de un liderazgo consciente,
Estamos hablando de que yo tengo un compromiso pleno y comprensión sobre la magnitud de mi impacto sobre otros, ¿no? ¿Qué tanto mis acciones, mis creencias y mentalidades realmente influyen en mí mismo, en mi propio comportamiento, y estos a su vez en los demás? Entonces, ese es el enfoque de liderazgo consciente. Tenemos el enfoque también de liderazgo colectivo. Este es un enfoque bonito porque el liderazgo colectivo se basa en la confianza que yo tengo en mi equipo para creer que ellos también son líderes y que cuentan con esas habilidades para poder en conjunto lograr esta meta en común. Es algo así como en un partido de fútbol, cuando por ejemplo estamos en un partido de fútbol, no necesariamente es el capitán el que todo el tiempo está liderando, sino en algún momento el balón pasa a otra persona, entonces de alguna manera todos tienen ese protagonismo y lo mismo sucede en la vida diaria, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo a ver a las personas con las que trabajo, a mis estudiantes, a mis colegas, como personas que son líderes en algún momento, con mayor o menor protagonismo, pero lo son, y que realmente tienen el potencial de generar un impacto entre ellos y hacia el exterior? Y un enfoque interesante también es el liderazgo en sistemas. Entonces, cuando hablamos de liderazgo en sistemas, este concepto viene introducido principalmente por un autor que se llama Peter Senge, en el cual nosotros entendemos que realmente somos personas, a pesar de ser personas distintas, convivimos en un sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis acciones necesariamente tienen un impacto sistémico. Y a su vez, ese sistema tiene microsistemas, ¿no? Mi escuela es un sistema micro, mi casa es un sistema micro, mi salón de clases es un sistema micro. Entonces, ¿cómo estos sistemas, a pesar de estar involucrados entre todos, realmente lo que sucede en el uno tiene algún tipo de implicancia o de efecto en los demás? Entonces, a eso se refiere un poco el enfoque de liderazgo de sistemas o liderazgo sistémico. Entonces, es bastante interesante pensar desde ese punto de vista en el liderazgo, ¿no? Siempre desde lo consciente, lo colectivo y lo sistémico. Y obviamente, esto no le quita importancia a otras cosas como por ejemplo el estilo, la personalidad de las personas, ¿no? No debemos confundir el estilo de liderazgo, el enfoque que yo tengo de liderazgo con la personalidad. Por ejemplo, a veces cometemos como errores de docentes decir, uy, yo tengo estudiantes líderes porque tal estudiante es el que más participa o tal estudiante es el que siempre quiere intervenir o levantar la mano. Pero ¿será que yo estoy confundiendo extroversión con liderazgo? ¿Qué pasa con aquel que no interviene tanto? ¿Será que eso hace que él no sea un líder o ella no sea un líder? Entonces, creo que ya podemos abordar en un momento un poco más acerca de los retos que implica trabajar con liderazgo, pero de antemano sí es importante pensar muy bien que al momento de pensar en liderazgo yo tengo que reflexionar muy bien lo que yo sé al respecto y lo que yo necesito aprender, lo que yo necesito desaprender. Entonces, eso es un poco lo que te puedo mencionar sobre liderazgo para empezar esta conversación. Muy bien, Miguel. La verdad me parece muy interesante. Incluso, en honor a la verdad, no había escuchado incluso esta jerarquía que se le da al liderazgo. Me parece que si los docentes nos enfocásemos más en esta jerarquía del lado consciente también y luego llegar pues también al final en este liderazgo sistémico, pues podríamos darle un enfoque nuevo dentro de nuestras clases e incluso conocer nuevas cualidades que nuestros estudiantes tienen. Porque en honor a la verdad a veces se confunde el liderazgo de forma general con la calificación del estudiante. Pues si tiene un 10, pues es más probable que sea un líder porque tiene un 10. Pero cuando nosotros vemos estudiantes dentro de las aulas, pues en muchas ocasiones los chicos que no tienen 10, los estudiantes que no tienen 10, son los que mueven más a otros compañeros. Ahora, yo te quiero plantear una pregunta, porque aquí salta una gran necesidad, porque vemos lo enriquecedor que puede ser para la metodología que el docente aplica en el aula de clase, saber todo lo que nos estás diciendo en este momento. Pero siendo sinceros, no todos los docentes tienen ese conocimiento. De ahí es donde viene esta pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo se puede desarrollar, cómo se puede desarrollar esta cualidad en docentes y estudiantes? Y ese cómo, pues, me mueve y evoca a que nos ayude respondiendo el qué métodos, qué propuestas o qué técnicas
los docentes pueden implementar dentro de las aulas, o bueno, antes de implementarlo en el aula, en su planificación docente, para después poder desarrollar jóvenes líderes que no solo se enfocan en una nota, sino que también ya van más allá con ciertas habilidades sociales, emocionales, incluso también cognitivas, que le permitan desenvolverse en un entorno, ya después en un entorno profesional. Entonces, nos gustaría que nos puedas ayudar con esa pregunta. Sin duda es una pregunta bastante interesante e importante de abordar, ¿no? Yo creo que para poder trabajar el liderazgo, lo bonito es que siempre temas de liderazgo empieza desde uno mismo, ¿no? El liderazgo no es, a diferencia de cualquier conocimiento de ciencias, de inglés, de matemáticas, yo te puedo decir que es un líder, pero de ahí a que tú te conviertas en ello, requiere un ejercicio propio, ¿no? Entonces, siempre empieza desde que el mismo docente pueda hacer esta reflexión. Entonces, si yo voy a ser docente de un grupo de estudiantes, el primer ejercicio que yo debería hacer es un ejercicio de introspección. ¿Qué efecto yo estoy teniendo en mis estudiantes? ¿Qué efecto estoy teniendo en mí mismo? Y ahí viene un poco el pensar también en las creencias limitantes, ¿no? Una investigadora que se llama Carol Dweck plantea que existen dos tipos de mentalidades o de creencias. Las creencias que son fijas, o las creencias fijas también se les llama limitantes, o las creencias potenciadoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mentalidades fijas? Las mentalidades fijas son aquellas que no me permiten a mí salir de mi zona de confort, pero aquellas que son potenciadoras, pues más bien me motivan a hacerlo, ¿no? Entonces, mentalidades fijas como, por ejemplo, están en la edad del burro, es normal que se comporten así porque está en la edad del burro, no entienden. Eso es una mentalidad fija, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que el estudiante, primero le estoy dando una etiqueta y segundo, tengo que justificar cualquier acción porque están en esa edad. Entonces, sin querer queriendo, yo no me doy cuenta del efecto, pero es una creencia que de alguna manera me hace a mí etiquetar a los estudiantes, ¿no? Eh, y así podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, yo entender como maestro qué mentalidades tengo sobre mí mismo y sobre mis estudiantes. Porque si yo soy consciente de qué realmente ellos pueden lograr, yo puedo atreverme a hacer otras cosas, ¿no? Yo puedo atreverme a escoger una nueva metodología o puedo arriesgarme a hacer algo distinto con mis estudiantes, siempre y cuando yo sea consciente de, uy, me he dado cuenta que yo tengo esta mentalidad con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué debo cambiar? Una mentalidad muy común es, por ejemplo, siempre hay un curso que nos cuesta un poquito más que otros. Entonces, uy, ese curso es imposible. ¿Será que es imposible o hay una mentalidad ahí que yo debería reconsiderar para no etiquetarlos de esa manera, ¿no? Entonces, trabajando eso, yo creo que el siguiente paso ahí sí puede ser pensar, ¿no?, en las necesidades de mis estudiantes. Entonces, hay algo que es importante y es distinguir entre la participación de mis estudiantes y el protagonismo. Entonces, yo tengo manitas levantadas, uy, 5 estudiantes que están levantando la mano, participación, ¿no? Tengo un estudiante que repite, que contesta todas las preguntas que hago, participación. Pero protagonismo va más allá de la participación. Entonces, el protagonismo es, por ejemplo, qué espacios yo le doy a mis estudiantes para que cada uno desde su personalidad aproveche el conocimiento que está ganando en la clase y construya sobre él. Entonces, el extrovertido tal vez buscará la manera de externalizar eso activamente, pero tal vez aquellas personas que prefieren expresarse de manera escrita, pues también toman ese protagonismo. Aquellas personas que prefieren hacerlo en grupos, también tienen ese espacio para poder realizarlo, ¿no? Entonces, siempre distinguir y cuestionarme en qué momentos de mi clase yo genero espacios de participación, que son importantes, pero también de protagonismo. Entonces, algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho como docente es una pequeña secuencia, ¿no? Que es el 60-40-20. Entonces, si yo empiezo mi clase, pongámosle que son 40 minutos, la primera parte de mi clase, que es como esta apertura y el empezar la clase, probablemente yo tenga un protagonismo del 60%, porque yo lidero actividades para que el estudiante entre en calor a la clase. Y el estudiante tal vez tiene un protagonismo un poquito más bajo al empezar. Pero a medida que voy avanzando en la clase, por ejemplo, cuando ya vemos el contenido, ya vamos haciendo ejercicios, yo bajar mi protagonismo de docente al 40% y tomar un rol más de facilitador y generar un espacio para que el 60% del protagonismo de la clase sea de mis estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo,
Y el momento de que yo imparta un conocimiento, no siempre tiene que ser el docente el que lo haga. ¿Qué pasaría Por si yo, por supuesto. ejemplo, al momento de darles espacios para que aprendan un contenido, yo genero materiales de lectura o genero materiales en los que ellos mismos empiezan a cuestionar y analizar este material? Ya ese tiempo que le estoy destinando a que ellos realicen ese ejercicio es menos protagonismo que yo tengo, pero más para ellos, ¿no? Entonces, dosificar un poco al punto de que al cerrar la clase yo tenga como docente un 20% de protagonismo y el 80% restante mis estudiantes. Sacan conclusiones, obtienen, generan preguntas, eh, piensan metacognitivamente sobre por qué es importante aprender lo que aprendieron, sobre qué es lo que necesitan aprender en una siguiente clase y demás. No tiene que ser exactamente así con esas 40, 60, 40 y 20, ¿no? Pero lo importante es como ir dosificando, ¿no? ¿Qué momentos de mi clase yo genero para que haya participación y protagonismo? ¿Y de qué manera, no? Respetando el estilo de mis estudiantes. Y creo que hay algo también importante y es que tantas de mis clases yo genero espacios para poder reflexionar. Es decir, a veces los docentes creemos que reflexionar significa que yo debo decirle a mis estudiantes, chicos, esto está mal, esto no es correcto, o la situación del país está así. Reflexionar es permitir que el estudiante sea el que reflexione. Entonces, ¿qué tal si yo en vez de traer el criterio, traigo las preguntas para mis estudiantes? ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en el país? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué propondrías tú si tuvieras otro rol? ¿Qué puedes hacer tú desde este momento? ¿Consideras que esto está bien, está mal? ¿Por qué? Entonces, ojo con el cambio del chip, ¿no? Porque creo que si queremos generar espacios críticos y de reflexión, nosotros tal vez en vez de traer directamente la reflexión ya hecha, confiemos en los estudiantes, que sean nuestro colectivo, ¿no? O sea, traigámosle las preguntas y que sean ellos quienes lleguen a esa conclusión. Y una cosa más es el generar espacios seguros, físicamente, culturalmente, psicológicamente seguros. Un ambiente en el que el estudiante sabe que su opinión va a ser valorada porque cualquier persona que está en el ambiente, sea un estudiante, sea un docente, va a respetar su decisión, va a respetar su criterio, su comentario, su pregunta. Eso genera automáticamente que la persona se sienta confiada y vuelva a hacer una intervención, ¿no? Entonces, la clave también es qué tanto mis clases son espacios verdaderamente seguros para mis estudiantes. Cómo yo seteo esas expectativas y cómo si alguien vulnera esa seguridad en mi salón de clase, en mi hora de clase con los estudiantes, cómo asegurar que eso vuelva a ser así. Porque desde el estudiante que es más extrovertido a aquel que tal vez no interviene mucho, necesita ese espacio de sentir que su opinión es valorada, su criterio es valorado. Entonces, yo como docente sí tengo el deber de asegurar que sean espacios seguros. Y por supuesto, yo como docente poner el ejemplo y yo empezar respetando las opiniones de los demás, inclusive hasta motivar, ¿no? Veo que hay alguien que no está sintiéndose cómodo para externalizar, conversar, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué puedo hacer para que te sientas más cómodo en la clase y poder externar tu opinión? ¿Cómo podemos hacer este espacio más seguro para todos, ¿no? Entonces, creo que esas pautas a mí me han ayudado mucho. Bueno, y eso incluso sería caer en una pedagogía más humanista, en la que el docente deja de preocuparse tanto por la nota que el estudiante debe sacar y comienza a darse cuenta de otra necesidad que es mucho mayor, que es cuál es el pensamiento que el estudiante está construyendo. Hay un pedagogo que me gusta mucho los libros que ha escrito hasta el momento y su filosofía, que es José Antonio Marina. Es un español, me parece muy interesante. Hay un libro en particular que se llama El bosque pedagógico. Y en este del bosque pedagógico habla mucho sobre la autonomía que nosotros podemos terminar desarrollando en el estudiante, que termina siendo lo más importante. Y él propone como un concepto, él introduce un concepto que se llama la proliferación gratificante, que es que comienzan a aparecer muchos términos a nivel educativo que al final pueden terminar confundiendo al docente. Y aquí yo quiero plantearte una pregunta también, que es si estas nuevas metodologías, desde tu experiencia, porque veo que has compartido ya con muchos docentes, si estas nuevas metodologías que se aplican y se implementan dentro de las aulas responden a esta gran necesidad de ayudar
a formar jóvenes líderes, pero no quedarnos solo en los jóvenes líderes, sino también desarrollar esta capacidad y esta cualidad en los docentes, porque si no hay un docente líder, yo creo que va a ser mucho más difícil formar jóvenes líderes, porque va de la mano la acción y el ejemplo, ¿no? O sea, que si yo veo en mi docente que esta cualidad es increíble, veo que mi docente es un líder que me motiva, que está haciéndome un feedback a cada momento, que me retroalimenta, que me escucha, que me abre el espacio a reflexionar, a dialogar, sí, y que no me impone su forma de pensar, sino más bien que me da su forma de pensar como una opción más, pero que después me dice, oye, ¿y tú qué piensas? Y en ese tú qué piensas, a lo mejor el chico despierta esa capacidad de ser un líder. Pero la gran pregunta sería si las metodologías que se llevan a las aulas de clase responden a la necesidad de formar nuevos líderes. Es una pregunta también bastante bonita de abordar. Y creo que sí hay pedagogías que lo hacen, pero hay algunos factores ahí a tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente, aunque la pedagogía me da muchas herramientas, ahí viene mucho la astucia del docente de cómo en base al conocimiento que tengo de mis estudiantes, a la confianza que tengo con ellos, en general el contexto del que ellos vienen y que yo conozco, realmente puedo adaptar estas metodologías, ¿no? El tema con las pedagogías es que aunque hay pilares y principios bastante claros, es deber del docente esto lo tengo que ajustar, adaptar y aterrizar a mi contexto, porque así tal como está, no es como una receta de cocina, ¿no? Yo sigo los pasos y, bueno, pues ahí cada quien le va adaptando, ¿no? Entonces, con el tema de las pedagogías sucede algo similar. Aunque están los principios ahí, es muy importante asegurar cómo yo, en base al contexto de mis estudiantes, las puedo aterrizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es una iniciativa bastante interesante que fomenta precisamente el protagonismo, ¿no? Que hace un momento estábamos conversando al respecto. Sin embargo, hay fases del aprendizaje basado en proyectos en las que probablemente mi grupo de estudiantes, si es de un contexto distinto, tal vez necesiten más apoyo que en otros. Por ejemplo, si yo implemento la metodología tal vez en un contexto urbano, en un colegio donde los estudiantes tienen un nivel distinto de asimilación de estos conocimientos o un nivel distinto, incluso hasta de experiencia, ya están acostumbrados a aplicar esta metodología, probablemente pues surja muy bien. Pero si yo me cambio de colegio y estoy como docente en una institución en la que esta pedagogía es bastante desconocida, no la conocen, no la han implementado, y probablemente necesiten más apoyo de mi parte, ¿no? Necesiten entender cómo funciona, cuáles son estas etapas, ayudarles un poco a generar las ideas, a encontrar como un poco el rumbo del proyecto. Entonces, siempre es muy importante pensar en las pedagogías en alineación con la contextualización. ¿Qué tanto responde esta pedagogía y es idónea para el contexto de mis estudiantes? Y si no lo es, ¿qué yo necesito adaptar de la estrategia para que lo sea? ¿Qué apoyo necesitan mis estudiantes para que lo sea? Hay escuelas que tal vez son más abiertas y le dicen al docente, adelante, si usted tiene una pedagogía, implementela. Hay otros colegios que son un poquito más celosos, ¿no? Y tal vez dicen, ¿sabe qué? Infórmeme, avíseme, porque esa pedagogía como que no sé. Entonces, pues nada, entender también, ¿no? Ir generando esa confianza en base al contexto de la institución. Pero sí, definitivamente yo creo que todas las pedagogías tienen algo positivo. Creo que surgen del esfuerzo de muchos investigadores que han puesto su mayor esfuerzo por tratar de generar una transformación en la educación, pero siempre pensémoslo desde el punto de vista del contexto. ¿Qué le hace bien a mis estudiantes? ¿Qué necesitan? ¿Y cómo lo puedo adaptar a mi realidad? Muy bien, Miguel. Me ha parecido muy interesante. Quiero plantearte una última pregunta y luego te voy a pedir que hagas una invitación. La última pregunta es, qué beneficios se obtienen de tener un docente líder y un estudiante que llega a desarrollar esta cualidad, que llega a ser un líder? ¿Cuáles serían esos beneficios? Creo que los principales beneficios es
Primero, personas que se sienten más a gusto, ¿no? Y digo personas porque es un maestro que se siente feliz y contento de llegar a su salón de clase porque sabe que es un espacio seguro, sabe que todos están 100% involucrados y sabe que son su equipo de trabajo, sus estudiantes son su equipo y que puede contar con ellos. Y lo mismo para el estudiante, ¿no? Saber que hay un grado de confianza en el cual ambos pueden construir su proceso de aprendizaje. Por otro lado, creo que también el involucrar a diferentes actores le da un rumbo transformador a la educación. ¿En qué sentido? En que a veces pensamos que la educación es únicamente lo que sucede en el salón de clases, pero si yo empiezo a comportarme como un líder, a proyectar realmente un respeto hacia los demás con mis acciones y con mis mentalidades, se va a notar ese ambiente, no solo con mis estudiantes, probablemente hasta con los padres de familia, ¿no? Se nota que ellos van aprendiendo buenas prácticas, que van intercambiando buenas prácticas que ellos ya traen consigo. Y finalmente creo que es efecto sistémico, ¿no? La idea es que esto pues pueda ser de ayuda para que no solamente lo que pasa en nuestra aula, en nuestra comunidad, tenga ese impacto positivo, sino que incluso se pueda replicar, que realmente todos los salones de clase del mundo sean espacios en los que cada uno de los estudiantes y cada uno de los maestros son felices aprendiendo, son felices trabajando, porque a la cuenta, luego de graduarse, los estudiantes van a una sociedad. ¿Y qué va a pasar si mi estudiante no aprendió a desarrollar esas habilidades? ¿Qué va a suceder? ¿Será que realmente alguien va a tener la paciencia de enseñárselos? ¿Será que va a tener las oportunidades necesarias para desarrollarlas? ¿Por qué esperar tanto y no hacerlo ahora que estoy con ellos en mi salón de clase? Entonces, eso creo que son los beneficios que podría mencionar. Bueno, y ahí creo que se crea una brecha grande entre lo que la universidad me ofrece, mi entorno profesional me ofrece, y lo que el colegio me ofrece. ¿Y por qué digo una brecha? Porque ya el colegio presume, perdón, la universidad presume que el colegio ya tuvo que haber desarrollado estas cualidades en el estudiante y el colegio ya solo va es como a poner en marcha eso. Y luego se topa con la realidad de que, ups, no nos dijeron, no nos enseñaron nada para poder desarrollar estas cualidades. Y ahí es donde viene un choque grande porque no se promueve el liderazgo, porque les cuesta más, no se creó ese hábito. Entonces, este mismo pedagogo, José Antonio Marina, habla de un término que me gusta mucho que es ecosistemas de aprendizaje. Y ese ecosistema de aprendizaje significa transformar todo el entorno del individuo en un sistema de constante reaprender algo. No solo es decir, aprendo en el colegio, sino que puedo aprender en mi casa, puedo aprender con mis amigos, puedo aprender en un lugar con otras personas, con desconocidos. Y justamente veo que este ecosistema pues respondería también al formar al formar este individuo, a este sujeto, a la persona como tal, para que responda también a una realidad nueva dentro de la sociedad. Entonces vemos que es interesante y que a la final se debe hacer mucho énfasis en poder trabajar tanto con docentes y como estudiantes para poder desarrollar esta cualidad. Muy bien, entonces, para cerrar nuestro segmento el día de hoy, te queremos pedir, por favor, que puedas hacer una invitación tanto a docentes, también a estudiantes y también con mucha más razón a padres de familia, porque desde el hogar también se encuentra esta realidad de que como padres a veces no ayudan tampoco en la formación de esos nuevos líderes. Y yo creo que ya después te podríamos invitar nuevamente a otro segmento para que podamos abordar esa perspectiva, ¿no? De cómo el papá, cómo los padres pueden influir en la formación de sus hijos para que ellos también puedan desarrollarse como líderes, pero ya desde el hogar. Pero eso lo vamos a dejar para después, en una nueva invitación que va a quedar abierta para que tú nos puedas acompañar, Miguel. Entonces, pero ahora la invitación para docentes y estudiantes. ¿Qué invitación tú les harías para que ellos se motiven y quieran y empiecen a desarrollar esta maravillosa cualidad? Bueno, empecemos por los colegas maestros. No tengan miedo de preguntarle a los estudiantes. A veces queremos tener todas las respuestas, pero muchas de las respuestas ya están en cada uno de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Así que preguntémosle si algo no funciona, si algo no está teniendo la acogida que nosotros esperábamos que tuviera, abordemos, pidamos sugerencias a nuestros estudiantes
porque ahí también yo voy cambiando mis mentalidades, voy empezando a ver a mis estudiantes como personas que contribuyen a mi mejora como docente. Y al estudiante lo mismo, ¿no? Siempre el respeto hacia las personas que están compartiendo, tratando de dar lo mejor posible, y siempre tener la valentía de poder externalizar esa opinión. El estudiante es el corazón del sistema educativo junto con el docente, son ahí como dos ventrículos. Pero es muy importante que el estudiante pueda tener esa voz. Así que si ustedes notan que hay algo que el docente puede mejorar, hay algo que ustedes mismos como estudiantes pueden mejorar, no duden en externalizar esa voz porque ustedes tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, el sentir esa valentía y esa confianza de poder interactuar con otros. Empecemos con ese liderazgo colectivo de vernos unos a otros como personas que aprendemos mutuamente. Esa es la invitación que les puedo hacer. De antemano, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche en nuestro segmento. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por todo el conocimiento que has adquirido en todos estos años de experiencia dentro del entorno educativo y que el día de hoy lo pones a disposición de otros profesionales que de seguro se van a enriquecer con todo lo que has compartido. Muchas gracias y te esperamos para otra oportunidad, para una nueva oportunidad y puedas compartirnos con un nuevo tema. Que Dios te bendiga, que te siga iluminando y te dé la fuerza para seguir logrando convertir a nuevos docentes en nuevos líderes educativos. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Con todo gusto y con todo el corazón lo hago. Y también desearte muchos éxitos, porque sé que entrevistas a personas muy, muy comprometidas con la educación, así que creo que haces una gran labor. Te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Que tengas una buena noche.